Estamos en el siglo XXI. Rusia ha decidido invadir Ucrania en una decisión que tiene mucho de fondo y que analizaremos en los videos que en su momento lo requiera. Obviamente, ante esto, la amenaza de una guerra nuclear se cierne sobre el mundo y, por supuesto, para muchos cristianos y no cristianos, la destrucción del planeta es inminente. En diversos espacios cristianos de Internet se anuncia la llegada del Armagedón y el presidente de Rusia o del país agresivo del momento se vuelve el mejor candidato para ser el anticristo. Pero, ¿este pánico profético tiene sustento? ¿Estás tú creyendo que el fin del mundo está cerca? Vamos a ver información sobre algunas guerras que han azotado al mundo en el siglo XXI. Desde 2011, Siria ha enfrentado una guerra civil que no termina y que ha cobrado la vida de más de 500.000 de personas. De 2003 a 2011, se vivió una guerra en Irak que, aún después de la retirada de las tropas extranjeras, continúa con ataques terroristas. Esta guerra, se cree, ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas. A eso, agreguemos la guerra civil en Chad, los conflictos entre Israel y Líbano y las masacres en Yemen por parte de Arabia Saudita. Los creyentes de estos países ¿habrán pensado en que el apocalipsis estaba cerca? Seguramente. Pero para entender el punto hacia donde nos dirigimos, pensemos en tiempos más antiguos. Cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos y masacrados por el Imperio Romano a partir del año 62 después de Cristo, ¿habrán pensado que el fin de los tiempos había llegado? Muchos padres de la Iglesia y expresiones en los escritos de Pablo claramente demuestran que ellos creían que en su tiempo se cumplirían todas las profecías de la Biblia sobre los últimos tiempos, pero no sucedió así. ¿Alguno de los 6 millones de judíos muertos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial habrá pensado alguna vez que Adolfo Hitler era el anticristo? Seguramente. Sin embargo, no fue así. El cristianismo, escondido en la Edad Media, torturado por la Santa Inquisición Católica, ¿habrá pensado que el Papa Romano era el anticristo? Ciertamente. Pero no lo era. No lo es. Y cientos de años después, lo seguimos esperando. Cuando en los años 60 del siglo XX se descubrió que los rusos querían poner bases para lanzamientos de misiles en Cuba, seguramente el apocalipsis debió pasar por la mente de los cristianos de esos años, pero tampoco llegó. En el siglo XVIII, Europa seguramente miró con miedo el crecimiento militar de Francia de la mano de Napoleón Bonaparte, tanto que muchos lo tildaban de demonio. Pero a pesar del miedo justificado de la gente, Napoleón no cumplió con los requisitos proféticos de la Biblia para ser el anticristo. En resumen, los grandes invocadores del Apocalipsis pocas veces razonan si lo que creen va de acuerdo con lo que la Biblia dice. Toman pasajes de las Escrituras para que éstos apoyen lo que ellos enseñan. O sea, obligan a que la Biblia demuestre que lo que ellos piensan es correcto. Resumiendo, no les interesa que triunfe la revelación profética de la Biblia. Solo les interesa el triunfo de su opinión, ya sea porque su ego se los pide o porque no han servido a Dios en nada y desean creer que son algo. Al final, esto es peligroso, porque podemos tener a muchos mensajeros de profecías que no son razonadas y de cosas que no tienen ningún respaldo bíblico. Ese es el porqué de esta serie de estudios. Poner en una perspectiva lo más adecuada a la revelación profética de Dios los acontecimientos que están pasando en el mundo para lograr que los cristianos que conozcan estos videos sean más cuidadosos con las cosas que suelen creer. En este primer estudio hablaremos sobre las grandes guerras por cumplir según la Biblia, lo que nos permitirá saber qué tanto los conflictos armados presentes están cerca o no del cumplimiento de las profecías de la Biblia.
Pongamos una línea de tiempo con los eventos proféticos que aún faltan por suceder en la Biblia. No podemos poner ninguna fecha y quien lo intente merece una seria condena, ya que esto ni siquiera el propio Cristo lo sabe. Mateo capítulo 24 versículos 36. En nuestra línea de tiempo podemos ubicar la firma del pacto de paz del anticristo con Israel, Daniel 9:27, lo que marcará el inicio del tiempo conocido como tribulación. Luego, al final de este, sucede la batalla de Armagedón, Apocalipsis capítulo 19 versículos 17 al 20. De nuestra línea básica de tiempo, queda claro que, al momento de firmar el pacto con Israel, el anticristo ya tendrá un extenso dominio económico y militar, no total del mundo, como para poder ofrecer un pacto de tal naturaleza con el pueblo judío. Esta posición de dominio la habrá recibido de la coalición que refieren las profecías del libro de Daniel, que veremos en otro video. Ahora, vamos a ubicar dentro de esta línea de tiempo las otras grandes guerras que podemos ver claramente delimitadas por la Biblia, las cuales también estudiaremos cada una en su particular espacio. Iniciemos con la guerra de Gog, que es una invasión supuestamente encabezada por Rusia que, dirigiendo a otros países, intenta invadir a Israel. Esta invasión será destruida de forma sobrenatural por Dios. Al no tener éxito, se asume que sucede en el tiempo previo a la manifestación del anticristo, el cual sí va a tener el poder para vencer a los santos. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Por lo que debemos ubicarla antes de la firma del pacto de paz entre el anticristo y el pueblo de Israel. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 6, donde vemos a un jinete que surge como consecuencia de la apertura de un sello. Este es el anticristo, que se levanta para gobernar, pero no sin oposición. Por eso, el siguiente sello anuncia la presencia de guerras que se asume son consecuencia de enfrentamientos entre los países opositores al gobierno del anticristo y los ejércitos de este. No podemos pensar en una guerra de escala mundial porque habrá países serviles ya al anticristo. Más bien, hablamos de guerras en zonas específicas del planeta que serán muy rápidas, ya que el anticristo deberá tener ya dominio sobre la mayor parte de los armamentos del planeta. Además de lo anterior, Cristo en Mateo capítulo 24 versículo 6 habla de guerras y rumores de guerras, algo que claramente apunta al tiempo previo a la batalla de Armagedón. Algunos creen que estas guerras y rumores de guerras se refieren a las mismas guerras que hemos señalado de Apocalipsis capítulo 6, mientras que otros apuntan a que durante la tribulación, después de las guerras de Apocalipsis 6, el anticristo estará sometido constantemente a oposición armada, incluso algunos piensan proveniente de los creyentes vivos en la tribulación que se resistirán a él. Sin importar la posición que ocupemos con respecto a esto, estos eventos sucederán dentro del periodo de tribulación. Rusia aún no invade a Israel, aun cuando muestra una clara oposición al pueblo de Dios. Aún no hay una confederación que esté impulsando un nuevo gobernante mundial. El colectivo mundial rechaza las guerras, no está a favor de ellas. No hay aún una persona que tenga el mayor control sobre los armamentos del mundo. No, aún no estamos para nada cerca del apocalipsis. ¿Eso significa que no puede haber una guerra mundial o una guerra nuclear? La respuesta es para nada. Claro que pueden existir guerras de todos los tamaños, pero de sucederse guerras de tal magnitud, eso implicaría que estamos aún más lejos de los últimos tiempos de lo que creemos, por el tiempo que se requeriría para que el mundo se repusiera de una guerra grande para poder alinearse con lo que la Biblia enseña que debe suceder y que veremos en los próximos videos. Seamos sensatos, escudriñemos las escrituras, pero con el cuidado de buscar que ellas nos digan lo que pasará, y no nosotros esperando que la Biblia le dé soporte a nuestra posición profética. En los siguientes estudios veremos a detalle cada uno de los aspectos que conforman nuestra línea de tiempo, que se irá enriqueciendo poco a poco. Y recuerda,
Si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.